respecto a la pregunta planteada aquí por la señorita, es muy interesante porque hasta ahorita no tiene respuesta. No tiene respuesta por parte absolutamente de nuestros órganos rectores y más aún todas las entidades públicas, por un lado, emitieron directivas para la contratación por locación de servicios para labores subordinadas para este año 2022 en atención a la ley de presupuestos, a la ley 31365, pero por otro lado, también hubo entidades públicas que, en mínimo porcentaje, por supuesto, que no decidieron tomar una postura al respecto, sino continuar con la interpretación que se estuvo adoptando durante todos estos años. Debo precisar que hasta ahorita no hay respuesta, pero cada uno de las personas que un poquito conocemos el tema de recursos humanos, podemos dar una opinión, y una opinión válida y en atención a un principio de legalidad. Antes de que nos gane el tiempo, voy a tratar de bosquejar el panorama de la siguiente manera. Tenemos una ley del presupuesto, esa ley 31365, que nos ha traído varias novedades, incluyendo este tema de contenida, y lo voy a leer, está en la 72ª disposición complementaria final de la ley de presupuesto, donde dicta medidas para la contratación de personal mediante locación de servicios. O sea, aquí no está autorizando nada, solamente dictó medidas. Y la medida que dictó fue suspender esta ley 31298, que por cierto es una ley que prohibía la contratación por esta modalidad contractual para labores subordinadas. Pero si realizamos una interpretación literal de lo que dice la ley de presupuesto, la medida que adoptó la ley de presupuesto simplemente fue suspender esta ley. No suspendió la prohibición contenida en la ley. Ojo acá. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque a mí también aparentemente autoriza, y yo creo que todos lo hemos interpretado así, pero en realidad no lo hace. En realidad no autoriza nada. Dicta medida, y su medida fue suspender esta ley, toda la ley. Porque si ustedes me dicen, a ver, el numeral 2 de esta 72ª disposición señala: suspéndase hasta el 31 de diciembre del año 2022 lo establecido en la ley 31298, ley que prohíbe a las entidades públicas contratar. A partir de esa coma, después de la ley 31298, esa coma no suspende la prohibición de contratar en locación de servicios para labores subordinadas. Ojo, no es ese extremo de la ley, sino después de la ley, la comita es el nombre jurídico de la ley, es el nomen juris del marco normativo. Entonces, su medida, de acuerdo a la ley de presupuesto, puedo entender yo, y respeto todas las opiniones, fue únicamente suspender esta ley 31298. No hay ninguna disposición normativa, y esto lo he analizado, y ahorita lo sigo analizando, no hay ninguna disposición en la ley del presupuesto, perdóneme, no hay ninguna disposición en la ley de presupuesto que haya autorizado contratar locadores de servicios para labores subordinadas. No la hay. Distinto hubiera sido que, como medida de contratación de personal en la modalidad de locación de servicios, hubiera suspendido el extremo, en este caso el numeral 3.1, solamente hubiera suspendido ese numeral del artículo 3 sobre la prohibición, y hubiera autorizado su contratación. Eso hubiera sido distinto, porque acá no me autoriza nada. No leo algún término que diga autorícese contratar en locación de servicios. No dice la ley de presupuesto. Su única medida fue suspender toda la ley. Inclusive
Dentro de esa ley había una excepción de contratación para labor subordinada inclusive, que es el artículo 3, numeral 2. Pero suspende toda la ley. Entonces yo puedo presumir y puedo entender y puedo interpretar de que no hay ninguna autorización, no hay ninguna disposición, no hay ninguna luz verde bajo una interpretación literal de la ley de presupuesto. Tanto más precisar de que no solamente hay que tomar la ley de presupuesto. Recordemos que actualmente está vigente el Decreto Supremo 040-2014-PCM, que es el reglamento de la Ley 30057, que no dice nada la ley de presupuesto, porque su medida para la ley de presupuesto es solamente tomar esta ley que prohibía. Pero esta ley que prohibía no era la única, porque había otras leyes que también prohibían la contratación por locación de servicio. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y yo sé que todos no lo hemos tomado en cuenta también en su momento esta ley, porque nos hemos atrevido a hacer directivas con una interpretación, yo considero respetuosamente, errada de algunos profesionales, errada de algunos expertos y sin orientación de nuestros órganos rectores, de que se autorizaba la contratación por locación, pero no es así. Existe otra ley que también prohibía y no lo suspendió, la ley de presupuesto, que es el Decreto Supremo 040, como les venía comentando, 2014-PCM, que en su sexta disposición complementaria final de este reglamento, de la ley Servir, la ley 30057, literalmente señala que las entidades públicas solo pueden contratar a personas naturales bajo la figura de locación de servicios para realizar labores no subordinadas. O sea, hay una obligación por parte de todas las entidades públicas de que solamente debemos contratar locadores de servicios para labores no subordinadas. Y recordemos, una labor subordinada es una labor propiamente laboral, porque es un primer presupuesto, requisito o elemento del vínculo laboral, de una relación laboral. Entonces, interpretando, la ley de presupuesto como medida únicamente suspende una norma que tenía una prohibición normativa, pero no suspende las demás. No suspende, por ejemplo, ¿y a qué me refiero a las demás? A la norma que les indico, que es el Decreto Supremo 040-2014-PCM, que no dice nada, pero sigue vigente. Sigue teniendo eficacia normativa de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas. Y esta sexta disposición complementaria final del Decreto Supremo 040-2014-PCM absolutamente prohíbe a las entidades públicas contratar para labores subordinadas en locación de servicios, porque solamente permite para labores no subordinadas. ¿Está autorizada la contratación por locación de servicios? Sí, está autorizada, pero únicamente para labores no subordinadas. Lo suspendió la ley de presupuesto y perdónenme a todos los estudiantes si estoy repitiendo, no lo suspendió la ley de presupuesto, no dijo nada la ley de presupuesto, solamente la ley de presupuesto dictó una medida hasta cierto punto sin criterio, porque no tuvo en cuenta todo el mapa normativo que existe en recursos humanos, que es muy amplio, y que hay un bagaje normativo de que no lo tomó en cuenta. Fácil hubiera sido autorizar, con solamente el término autoriza la contratación, excelente, pero nunca tampoco se atrevió. Entendemos que quiso salvar la ley de presupuesto este tipo de contratación, porque hasta la fecha de publicación de la ley de presupuesto estaba todavía en vigencia la ley 31131 que prohibía la contratación caso. O sea, quería dar salidas, pero más confundió a las entidades públicas. Yo considero respetuosamente de que no está autorizado. ¿Y a qué demás normas me refería? También yo me refería al Código Civil. Y quiero que entiendan cada uno de ustedes también el concepto jurídico que se le da en el Código Civil al contrato de locación de servicios.
y claramente señala que la alocación de servicios únicamente es para labores también no subordinadas, concordado con este decreto supremo 040, que es el reglamento de la ley Servir, que también prohíbe bajo el mismo tenor. Entonces, tengo una norma de naturaleza civil, que es el Código Civil. Tengo una norma de carácter laboral, sector público, que es el decreto supremo 040, aplicable a todas las entidades públicas. Por un principio de especificidad en la aplicación normativa en mi ámbito funcional y general, que es la alocación de servicios, y norma madre, que es el Código Civil en todos los sistemas normativos, entonces sigue persistiendo la prohibición normativa. Y yo me pregunto por qué las entidades públicas emitieron directivas. Y yo me pregunto por qué todas las entidades públicas han supuesto de que estaba autorizado. Nunca autorizó la norma, nunca autorizó la ley de presupuesto, nunca se pronunció nuestro órgano rector Servir respecto a ese tipo de contratación, porque simplemente no le dio la gana de pronunciarse. Entiendo yo porque el marco normativo exigía mayor interpretación y yo sigo buscando una respuesta lógica a la pregunta planteada por la señorita, que me tenga que atender absolutamente. Me tenga que atender un marco normativo que me diga autorizado, pero no hay ninguna autorización para contratar por locación de servicios. Hay una suspensión de una ley, pero no hay autorización. Y para ejercer la administración pública necesitamos literalidad. Así que yo recomiendo a todos los subgerentes, gerentes municipales, administradores, gerentes de administración, subgerentes, jefes, subgerentes, gerentes de personal, yo recomendaría que inmediatamente dejen sin efecto todas las directivas que hayan podido emitir y todos los tipos de contratación a fin de evitar eh, vulneraciones al principio de legalidad que nos encontramos obligados todos los trabajadores. Tanto más precisar que los órganos de control institucional a nivel nacional no desconocían la aplicabilidad de esta norma. O sea, esa autorización que hemos interpretado equivocadamente, que no dice la norma, los órganos de control ni lo miran. No miran ni siquiera la ley de presupuesto. He visto en algunos informes de control de orientaciones de oficio de que dice, cuidado entidad pública, que me estés contratando por locación de servicios porque puedes estar provocando desnaturalizaciones de vínculo laboral. Que no lo voy a tocar ese tema porque si hablamos también del tema de la desnaturalización a una mirada judicial y una mirada administrativa son muy distintas. Y ahí hay un divorcio completo. Entre el Poder Judicial y el sector público, entidades públicas, hay un divorcio absolutamente magistral. Entonces yo solamente me voy a circunscribir a la respuesta formulada por nuestra participante. Entonces, yo absolutamente señalo de que no hay autorización normativa. La ley de presupuesto en ningún momento te autoriza. Suspende únicamente una ley de prohibición, pero no te dice, oye, contrata, no te dice. Y existen otros marcos normativos, como les he explicado, que sigue persistiendo la prohibición normativa de contratar locadores de servicio para labores subordinadas. El Código Civil y el Decreto Supremo 040-2014-PCM, que es el reglamento de la ley Servir. Y los órganos de control institucional, como les venía señalando, ni lo miran la ley de presupuesto y únicamente precisan cuidado con las desnaturalizaciones a nivel judicial, y que tienen mucha razón, por supuesto, y también indican cuidado con el tema de la responsabilidad. Porque si bien es cierto, interpretando o siguiendo esa misma interpretación, en mi punto de vista equivocada, de que ha autorizado la ley de presupuesto,
no tendríamos el poder de dirección respecto a ellos en cuanto a ejercer alguna facultad persecutora, directamente digo procedimiento administrativo disciplinario para poder corregir algunas conductas. No la tenemos porque un contrato de locación de servicios no le podemos aperturar el proceso. No lo digo yo, ya lo dijo Servir. Entonces hay que tener muy en cuenta ello. Mi opinión es de que no se encuentra autorizado, hay marco normativo periférico adicional a lo que la ley de presupuesto suspendió. Así que la prohibición normativa sigue teniendo eficacia legal, no autorizó nada la ley de presupuesto y yo creo que con ello se absuelve la consulta planteada por nuestra participante. Es una humilde opinión. Yo sé que hay otros que dicen que sí autoriza. En mi punto de vista, en ningún extremo. Yo leí la ley de presupuesto, lo volví a leer, no autoriza. Dictó medidas y su medida solamente fue suspender. En ningún momento te autoriza. Hay que tener muy en cuenta ello, por favor, para las decisiones que se tomen. Y si ustedes coinciden con mi interpretación, inmediatamente dejar sin efecto directivas, inmediatamente dejar sin efecto algunos contratos que se hayan suscrito respecto a este tipo de contratación a fin de poder evitar responsabilidades disciplinarias y perjuicio a la entidad. Agradecerles absolutamente por esa pregunta. Y es muy interesante la pregunta que me hicieron. Siguiente pregunta, por favor.